Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta cerradura, es un cerrojo con un cilindro tubular que me envía Loisán Cerrajeros, mi amigo Santiago. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante, muy bonito. Ganzué recientemente uno prácticamente igual, muy similar en el formato de la caja, el bulón, el cilindro. Aquel era un cilindro, un cerrojo SAG, lo sé porque traía la llave original, pero este no trae llave, no trae ninguna inscripción, entonces no sé marca y modelo seguro, pero supongo que puede ser un cilindro de esa marca, de la marca SAG. Este trae algo diferente, muy interesante, me ha gustado muchísimo. Felicito al fabricante. Fijaros, en el cilindro, en el bocallave, tenemos dos guardas triangulares muy afiladas que dejan muy poco espacio entre ellas y el bulón. No hay ni siquiera 0,6 milímetros, no cabe la ganzúa. Ahí está, ahí podéis ver el hueco que dejan a ambos lados. Los ganzuadores deportivos tendemos a pensar que todo lo que vemos en una cerradura está destinado a impedir el ganzuado o a dificultarlo, y muchas veces no es así. Hay muchos factores que influyen en cómo es una cerradura. En este caso no sé si estas dos guardas responden a una patente de llave, pero desde luego, sea cual sea su objetivo, lo que sí que hace es dificultar enormemente el ganzuado. Tanto el que voy a intentar yo, un ganzuado perno a perno, que sería muy poco operativo, quizás para un cerrajero en una situación de emergencia, pero para nada más, es muy lento y laborioso. Pero sobre todo va a dificultar o va a impedir la utilización de herramientas de decodificación, que esas sí son muy peligrosas para este tipo de cerraduras. Estas cerraduras tubulares son muy vulnerables a ellas. Esas herramientas son rápidas, eficaces, las puede manejar cualquiera sin experiencia. Y al tener estas dos guardas, o bien la herramienta tiene un surco, un anillo para salvarlas, o si es una herramienta de las antiguas, directamente no va a poder entrar en el bocallave. Está muy bien. Me encanta encontrar este tipo de cosas tan sencillas pero tan eficaces en las cerraduras. Creo que deberían de implementarse más. Ya que han puesto dos guardas, podían haber puesto 3 o 4. Les habría costado lo mismo y sería aún más seguro y dificultaría más el acceso con una herramienta de decodificación o incluso el ganzuado que voy a hacer yo. Un cilindro muy bonito, porque además no lo he desmontado, pero creo que es desmontable si es parecido al otro. Y evidentemente el reto es el de siempre, realizar tensión en estas cerraduras. Una vez que realizas tensión, el ganzuado es relativamente sencillo, y en esta esas dos guardas nos lo ponen un poco más difícil. En la anterior cerradura intenté utilizar esta herramienta, es una herramienta comercial de Sparrows. No es de la medida, estas cerraduras tienen una medida muy concreta y no sirve. Lo que hice fue desarrollar este conjunto de aquí para esta cerradura en sus dimensiones. Fabriqué esta herramienta casera, funciona muy bien, en este también. Lo que pasa es que la apertura de la cerradura, aquí veis el bulón va a pasar de este lado, va a pasar a este otro, hay que dar una vuelta completa, y con este tensor va a ser imposible. Cuando llegue esta parte del tensor a una de las guardas, se acabó, no gira más, pega con ella y no lo podemos utilizar. Solución: he estado probando diferentes tensores y me he dado cuenta de que este es un tensor que viene en un juego de tensores chinos, que cuando llega todos nos preguntamos para qué puede servir este tensor, y ya me ha sido útil en un par de ocasiones. En este caso se puede introducir y realizar tensión fácilmente. Ahora, en la posición inicial, aquí hay un hueco, es muy fácil tensionarlo. Cuando ese hueco avance y llegue hasta la guarda, ya no voy a poder hacer tensión sobre él. Sería inútil como todos los otros tensores, pero de alguna manera
buscando alrededor hay alguna zona en la que se puede hacer tensión. Y es ahí donde me voy a aprovechar, voy a hacer tensión con el tensor y voy a ir avanzando, moviendo el tensor y consiguiendo dar la vuelta completa. No sé exactamente dónde me estoy anclando. Cuando desmontemos el cilindro, no lo desmonto todavía, espero poder ver en el rotor dónde me estoy anclando y mostrároslo. La anterior cerradura tenía pernos de seguridad, pernos en T. Creo que esta puede tenerlos también, es un detalle bonito, está muy bien que tenga pernos de seguridad, pero yo creo que deberían de currárselo un poquito más y colocar, en vez de pernos en T, que al fin y al cabo lo único que hacen es tener que tocarlos dos veces, sí que pueden ser eficaces con la herramienta de decodificación, quizás colocar spool. El spool va a ser igual de eficaz con esa otra herramienta y desde luego va a dificultar muchísimo, muchísimo, muchísimo el ganzuado. Mucho. Vamos allá, voy a dejar la cerradura aquí, donde la veis. Creo que me podré apoyar y ganzuar sin taparos la vista. Es largo porque hay que dar una vuelta completa, hay que ganzuarla 6 veces, pero vamos a intentarlo y así veis cómo se comporta la cerradura. Vamos allá, vamos a hacer zoom. Ups. Ahí está. Intentaré no tapar la cerradura, aunque es inevitable por la posición. Vamos allá. No voy a intentar numerar los pernos. Ahí ha hecho un clic porque como van girando cambian de posición. Ahí ha hecho un clic y un giro. Este sería difícil de tocar porque queda debajo del tensor. Ha hecho un clic. Bueno, disculpad porque en la posición en la que estaba tapando constantemente la cerradura con la mano y el enfoque se estaba volviendo loco, no se veía nada. He cambiado de posición la cámara y la cerradura. Vamos a ver si en esta posición se puede ver. Ahí está. La iluminación no es la mejor, pero es muy difícil colocarla y manejar mi mano. Bueno, vamos allá. Tensión leve. Tercero un clic, primero un clic, quinto. La anterior cerradura tenía contrapernos en T en las posiciones segunda, cuarta y sexta. Y en este caso me parece que va a tener igual porque los primeros que piden son los impares y se colocan de una vez y luego piden los pares y hay que tocarlos varias veces para poder colocarlos, como este segundo. Así que yo creo que tendrá pernos en T. Ahí está, ahí lo tenéis, ha dado un giro. Vuelvo a ir a esta zona de aquí y ahí hay algo, no sé exactamente lo que es, que me permite colocar el tensor y volver a intentar el ganzuado. Primero, tercero y quinto son los que piden primero y ahora vamos a por los pares. Aún no están bien colocados. Ahí el segundo ha dado un avance, vamos a ver. Aumento la tensión. Sí, algo no estamos haciendo bien. Ahí. Empezamos de nuevo. Primero un clic. Tercero un clic. Quinto. Los impares ya están colocados y ahora hay que jugar. Ahí está el cuarto. Sexto. Segundo un clic. Jugar con los pares que van avanzando hasta colocar el extremo en T. Vamos a ver. Toco todos porque se puede mover. Ahí el sexto, segundo y
y daría otro giro. Vuelvo a colocar el tensor. Tercero, quinto, primero, segundo un clic, segundo, primero se había saltado o no lo había colocado bien, segundo, cuarto un clic, segundo, sexto, cuarto, sexto, segundo y daría otro clic. Rectifico el tensor siempre está en esta parte de aquí. Hay un hueco o algo ahí que me permite anclarme. De no ser así no podría hacer tensión en esta cerradura y no se podría ganzuar. En cualquier caso, ya que han puesto pernos en T, yo creo que lo principal sería los spool, que esos sí que dificultarían muchísimo avanzar ganzuando. He ganzuado cerraduras Pollux francesas con spool y son un infierno. Yo creo que hacen inviable el ganzuado ni siquiera para un cerrajero con toda la paciencia del mundo. Ahí los impares se colocan, segundo un clic, cuarto, segundo, dan avances con cada toque, ahí está. Y vamos a ver que se atasca, vamos a colocar de nuevo ahí junto a esa posición, de nuevo. Los pernos van rotando, los contrapernos están en el mismo sitio y se comportan siempre igual. Los pernos deben de ser normales. Primero está, segundo un clic, tercero nada, cuarto y sexto un clic. Y aquí tendríamos, vamos a ver, ahí está la vuelta completa. Ahora ya está aquí el hueco por el que se introduce la llave. Y podéis ver cómo el bulón ha pasado todo hacia este lado. Vamos a desmontar la cerradura, vamos a intentarlo, no lo he hecho todavía, espero que sea fácil como en la otra y vemos lo que lleva dentro. En cualquier caso, un detalle que me encanta, ese boca llave con guardas que no había visto nunca en una cerradura tubular y que me parece genial, un esfuerzo genial por parte del fabricante y que se puede perfeccionar y es muy útil, muy útil. Vamos allá, quitamos estos tornillos y desmontamos el cilindro para ver lo que lleva dentro. Retiramos la chapa, aquí tenéis el bulón y aquí sale el cilindro. Este sería el bulón que se mueve, lo apartamos y este sería el cilindro. Vamos allá.
Bueno, esto es lo que lleva dentro. Vamos a ver cómo es la cerradura. Este es el cuerpo, este sería el rotor. Fijaros, aquí se ven muy bien las guardas, ahí lo tenéis, muy bien. Este sería el rotor con la cremallera, que es la que mueve el bulón, parece un revólver. Y este sería el cuerpo inferior, irían colocados así en el cuerpo. En este se alojan los pernos, en este se alojan los muelles y los contrapernos quedan entre los dos. Muy bonito. Llama la atención que tiene en los laterales, no sé para qué, no sé si es para el control de llave o para qué. No veo que pueda influir para nada en el ganzuado o en lo que es la funcionalidad de la cerradura, más allá de en el perfil de la llave. Lleva un pequeño perno, aquí lo tenéis, situado en un lateral. Vamos a ver, hay dos agujeros, ese no es, este sí, y queda oculto debajo de una de las guardas. Me imagino que interacciona con la llave de alguna manera, no sé si para limitar el perfil o para qué. Aquí está, aquí lo tenéis, no hay que tocarlo, no, pero está ahí situado y queda debajo de una de las guardas, debajo de una guarda lateral de esta. El cuerpo de latón, esto no sé de qué material puede ser acero, tendrá bastante desgaste porque este piñón es el que empuja la cremallera del bulón. Esta de aquí, el cuerpo es de acero y la parte inferior es de latón. Con el alojamiento para el eje que gira en el centro y los 6 alojamientos para los muelles y contrapernos. Vamos a ver muelles y contrapernos. En este caso, si veis el otro vídeo, los contrapernos en T eran mucho más chapuceros, entre comillas, estaban rebajados, mecanizados más chapuceramente. Estos están muy bien hechos, fijaros, con una transición en bisel, muy bonitos, me encantan. Aparentemente todos los pernos son de acero, un detalle importante, muy bonito. Se ve que el fabricante ha hecho un esfuerzo por mejorar la cerradura, sobre todo en las guardas, no me cansaré de repetirlo, y echo de menos, me encantaría probar esta cerradura con extremos biselados. Sería un detalle que creo que técnicamente no es difícil de hacer, y con spool. Con spool sería muy difícil de ganzuar, muchísimo. Bueno, aquí lo tenéis, una cerradura tubular con este cerrojo para persiana. No estoy seguro de la marca y el modelo, podría ser SAG, no lo sé. Y ese ha sido el ganzuado y el despiece. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Sí, se me olvidaba, he estado mirando ahora dónde puede ser que me esté anclando para hacer tensión y ahora está claro. Fijaros que se ven los pernos y el perno circula por un alojamiento. Me estoy apoyando en el borde de cada alojamiento. Independientemente de que aquí esté esta ranura, aquí por debajo podéis ver el alojamiento semicircular por el que circula el perno. Me estoy apoyando en este vértice y eso existe en cada uno de los alojamientos. No lo estáis viendo bien porque hay reflejos y no está bien iluminado, pero si os fijáis, vamos a ver un perno corto. Creo que había uno, pero es ahí vamos a ver ese de ahí. Ahí queda un vértice aquí a la derecha y es ahí donde me estoy apoyando. Estoy haciendo tensión en el lateral del alojamiento del perno.
con lo cual puedo hacer tensión cada vez que se mueven en un alojamiento diferente. No hay problema con esta pequeña herramienta, dado la casualidad de que tiene las dimensiones exactas para poder hacer tensión y quedarse ahí trabada. Bueno, es lo que quería comentaros y se me ha olvidado. Muchas gracias, Santiago, por esta cerradura, te lo agradezco muchísimo y hasta la próxima. Un saludo.